Buenas noches y bienvenidos un día más a América Directo. Hoy, amigos, tenemos que hablar pues sobre todo de los graves disturbios que hay en los Estados Unidos de América. Donald Trump ha llegado a decir que es una invasión extranjera. Ha declarado abiertamente, amigos, que el cártel de Puebla está detrás de los disturbios. Una redada que se hizo para detener 7 personas en Los Ángeles y los miembros de la Guardia que se dedica directamente a hacer estas detenciones fueron rodeados por las hordas marxistas, en una operación de agitprop típica del marxismo-leninismo y en la cual, como siempre, colaborando los demócratas, ese partido demócrata que cada día está más cerca del cártel de Puebla que de las democracias liberales. El gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles, amigos, han colaborado, han mirado hacia otro lado mientras la ciudad ardía por los 4 costados. Donald Trump ha tenido que intervenir, llevando a la Guardia Nacional, llevando a los marines, sobre todo, amigos, ante la situación de caos terrible que se estaba viviendo en Los Ángeles. Y mientras que ha hecho la prensa internacional, pues manipular el relato. Que la gente se revela contra Donald Trump, que no, oiga, que la gente está quemando una ciudad de los demócratas, una ciudad demócrata, como es Los Ángeles, donde la alcaldesa ha pasado olímpicamente de reprimir a esta gentuza, donde el gobernador presumía de no hacer nada y que no iba a hacer nada, incluso poniendo problemas para movilizar a la Guardia Nacional. Un escándalo sin precedentes, como siempre, de las élites woke. Amigos, que no sé lo que pretenden. Con nosotros hoy tenemos a nuestro querido Luis Magando. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel, gracias por tu invitación. Terrible lo que está pasando en los Estados Unidos, sí. Sobre todo terrible pues la colaboración de, como siempre, de los demócratas con estos movimientos marxistas que siempre están ligados a ese cártel de Puebla. Como dijo Zapatero, lo que interesa directamente es que Estados Unidos cada día sea más chavista o que haya aire chavistas, pero es que incluso lo que ha dicho Sheinbaum, en un principio poniéndose con las hordas que han provocado todo el desastre, y el propio Donald Trump ha dicho que Sheinbaum está detrás de esto, que el cártel Puebla está detrás de esto y que incluso hay injerencias extranjeras detrás de esto, que esto es una guerra híbrida lo que está provocando y vamos, lo que ha hecho el gobernador de California es lamentable y la alcaldesa dejar quemar la ciudad. Nixon, sí. Bueno, y se encuentra, o sea, quiere decir que el panorama de este fin de semana, de este próximo fin de semana, va a ser fino para la Administración Central. Más de 24 ciudades, desde Seattle hasta Texas, desde Los Ángeles a San Francisco, se han convocado manifestaciones. Evidentemente son, digamos, colectivos extranjeros porque son inmigrantes que destrozan la ciudad y que protestan por las políticas estrictas del presidente Trump con respecto a este asunto. En el caso de California, es lo que bien tú dices, Jesús Ángel, que es una administración demócrata la que gobierna tanto en la ciudad de Los Ángeles como en el estado de Los Ángeles. Sería, fíjense ustedes, queridos telespectadores, sería el cuarto PIB mundial si California fuera un país ajeno a Estados Unidos, un país independiente. Sería la cuarta economía con un PIB de 4,1 billones de dólares al año, que es una fortaleza. Ellos siempre han sido un Estado que se han sentido muy orgullosos del progresismo que han llevado adelante. El mismo gobernador que hoy está enfrentado al presidente Trump, cuando en 2004 fue elegido alcalde de San Francisco, una ciudad, como bien saben ustedes, con mucha historia
del movimiento gay-tel, fue una de las primeras administraciones que autorizó la boda el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es una situación difícil que no se lo iban a poner fácil en ningún momento ni los demócratas, ni los medios de comunicación norteamericanos, ni el progresismo mundial al señor Donald Trump. Pero es muy peligroso por una razón desde mi punto de vista y fundamental, que es que eso dirige la atención del presidente Trump en estos momentos hacia temas locales y no hacia temas internacionales que están muy calientes, como el tema de la guerra de Ucrania, como el tema evidentemente de Israel y como el tema de los enfrentamientos a nivel económico que ahora se han suavizado después de las conversaciones que han tenido con China. Pues efectivamente, bueno, ha llegado Donald Trump a un acuerdo con China, va a haber un 55% de los aranceles, es un acuerdo. Han llegado también a un acuerdo sobre tierras raras y parece que esa guerra comercial con China se empieza a aplacar. Pero ¿quién es Gavin Newsom, el gobernador de la poderosa California que desafía a Trump? Pues amigos, dice, es un paso inequívoco hacia el autoritarismo. Así definió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar tropas federales en Los Ángeles sin su autorización. Ante las crecientes protestas contra las redadas migratorias, el gobierno de Trump envió 700 marines y duplicó a 4.000 el número de efectivos de la Guardia Nacional en el área de Los Ángeles, lo que desató una fuerte respuesta del mandatario estatal. Pues hombre, es que el señor Newsom, perdón, Gavin Newsom. Es evidente. Si estamos hablando, señor Magán, estamos hablando que están quemando tu estado, que no están quemando Washington, no, es tu estado que tiene responsabilidad sobre la gente que paga impuestos, que la alcaldesa se pone de lado de los manifestantes violentos, que el sheriff de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, que es el de los alrededores, también se pone mirando hacia otro lado. Oiga, es que usted ha hecho dejación de funciones. O sea, la gente puede protestar todo lo que quiera, pero no quemar Los Ángeles, no atacar a los policías, no pegar a los policías, no reventar los negocios de la gente. Sí, son miles de ciudadanos inmigrantes los que están protestando en las calles de Los Ángeles, han cometido pillaje, han quemado coches eléctricos, han destrozado... bueno, esta misma tarde, antes de que comenzara el programa, creo que la alcaldesa de Los Ángeles ya había pedido la movilización de la Guardia Nacional allí. Pero bueno, lo que tú decías... El toque de queda. Claro, ya es que se le ha ido de las manos. Totalmente. Pero lo que tú decías, Gavin Newsom, yo creo que también está jugando un poco la baza de que puede ser... Él tiene 58 años, nace en el 67, es gobernador desde 2019 y en un momento determinado, antes de que se eligiera a Kamala Harris como sucesora del señor Biden, en determinados círculos del Partido Demócrata se barajó la posibilidad de que fuera este el candidato. Yo creo que también está haciendo campaña para la candidatura de dentro de 3 años. Kamala Harris, qué agresión de mujer poniéndose directamente del lado de esta gente. Es que estamos viendo paramilitares del Black Lives Matter, Antifa. Estamos viendo movimientos radicales a favor de Palestina. Estamos viendo, lógicamente, todo eso movilizado por el Cártel de Puebla, Cuba, Venezuela y Zimbabue. Y también es que esto es muy gracioso. ¡Viva México, viva México, viva México! Oiga, pues si viva México, váyase a vivir a México. Sí, exacto. Pero no me queme el país. Esto no tiene ninguna salida. Y sobre todo la mentira, ¿no? La mentira de que es por las redadas. Pero oiga, si Obama echó casi 5 millones de inmigrantes, Biden fue por el mismo camino y Trump no está expulsando... ni siquiera está llegando a las cantidades de Biden en el primer año. Y cogen y le movilizan todo con una nebulosa de autoritarismo y de mentira constante, ¿no? Pero te sorprende, yo lo que me sorprende es que te sorprenda. Es decir, claro, Donald Trump, claro, es que Donald Trump tuvo un primer mandato en donde todas las fuerzas, entre comillas, progresistas y todos los medios de comunicación de la costa oeste, mejor dicho, estuvieron en su contra y todas las televisiones
expresiones progresistas. Y en este caso se está utilizando el tema de la migración, el tema en donde están deteniendo a gente que ha cometido realmente delitos importantes, que ha cometido infracciones que no están, que no se contemplan, digamos, o que mejor dicho, que se contemplan en el Código Penal de los Estados Unidos para echarlos, y que evidentemente no votaron a Donald Trump en las elecciones del año pasado. Entonces, con todo esto sumado, todo esto se suma y consecuentemente lleva a esta radicalización. Vamos a ver situaciones muy complicadas, pero vuelvo a decir que a mí me da la sensación de que lo que se pierde, en este caso, lo que fundamentalmente pierde el mundo es, digamos, un poco la visión internacional que debe tener un presidente de los Estados Unidos en un momento tan difícil geopolíticamente, cuando todo su interés y toda su energía se va a dedicar las próximas semanas probablemente a situaciones locales. Pues amigos, vamos a continuar porque lógicamente ante esta situación, ya la alcaldesa, después de dejar que se quemara la ciudad, pues Donald Trump tuvo que mandar marines directamente. Los marines enviados por Trump se despliegan ya por California en plena escalada de tensión entre administraciones. Esto es surrealista. Y como dice el señor Magán, en medio de unos enfrentamientos internacionales donde Estados Unidos necesita directamente pues, tener estabilidad. Los demócratas de nuevo renuevan ese movimiento del Black Lives Matter, con el cual pues de forma violenta intentaron violentar a la población norteamericana para reventar a Donald Trump. Lo hicieron también, ¿se acuerdan?, en Colombia para que ganara el terrorista Petro, también lo hicieron en Chile, suelen hacerlo en todos los lados. Esa mezcla entre las élites woke y el marxismo de las narcodictaduras, pues funcionan así. Pero hacía muchísimo tiempo que no se desplegaba el ejército y marines en los Estados Unidos. No, los marines desde el año 67, desde el señor Lyndon B. Johnson, que mandó por temas raciales, por un enfrentamiento racial, a la América profunda, mandó los marines, pero esos 700 marines ha sido una auténtica sorpresa. Pero fíjense, nuestros televidentes, por favor, que fíjense una cosa, Donald Trump lleva 5 meses, bueno, perdón, no llega ni 5 meses, es del 25, me parece que es del 20 de enero del 2025 cuando él toma posesión. Y estamos 21 de enero del 2025 y fíjense la cantidad de situaciones tremendas que está viviendo no solamente Estados Unidos, sino todos los países que conforman, digamos, un poco Occidente. Yo creo que esta carrera de fondo que va a tener, esta carrera de obstáculos más que de fondo, esta carrera de obstáculos que va a tener el señor Donald Trump, evidentemente, no sé si la ganará o la perderá, pero la va a tener permanentemente. Y luego una última cosa, yo creo que el señor Donald Trump tiene una obligación histórica, que es no decepcionar a los millones de votantes norteamericanos y a los millones de ciudadanos del mundo que le siguen. Pues atención con esta noticia que dice que Trump usa la militarización de Los Ángeles, sobre todo para avisar que cualquier ciudad afrontara una fuerza igual o mayor. O sea, sé que, por ejemplo, Chicago, que empieza ya a movilizarse, en Nueva York, ojo, en Nueva York, hay que decirlo, que han empezado los altercados, pero el alcalde de Nueva York, aunque es demócrata, ha actuado de otra forma diferente, pero las ciudades demócratas, los estados demócratas, amigos, quieren crear una agitprop directamente que reviente a los Estados Unidos de América, que desestabilice a Donald Trump. Esto, estamos hablando que estos alcaldes, estos gobernadores demócratas, forman parte de la guerra híbrida de los enemigos de los Estados Unidos. Es que es increíble que estén colaborando, son unos traidores a su país. Bueno, el enemigo siempre está, quiero decir, el traidor siempre es el que puede, en muchos casos, ganar la guerra, y tiene muchos traidores. En Estados Unidos hay muchos personajes que son traidores. Hoy, el sábado, este próximo sábado hay convocada... Hoy es sábado, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, exactamente, y el próximo sábado hay convocada, vuelvo a repetir, en más de 24 ciudades, desde Seattle hasta Las Vegas, hasta Los Ángeles, San Francisco y tal, manifestaciones en contra de lo que ellos llaman redadas
redadas generalizadas contra los inmigrantes y contra la política de anti-inmigración del señor Donald Trump. Vamos a ver momentos muy difíciles, y un enfrentamiento que puede llevar a una imagen apocalíptica a Estados Unidos. Pues vamos a continuar porque, atención, que Donald Trump ha iniciado una investigación directamente, anuncia una investigación donde el Departamento de Justicia va a investigar quién está detrás de estos altercados. Lógicamente no es normal, van armados, perfectamente pertrechados, organizados al dedillo, están actuando como una guerra de guerrillas urbanas increíbles. Hay que recordar cuando el ICE fue a detener a los delincuentes, a 7 delincuentes, inmediatamente vinieron y les rodearon todas estas hordas, perfectamente organizado. La policía de Los Ángeles tardó 1 hora en ayudar a sus compañeros que estaban rodeados. No es que lo que nos están contando, que son redadas masivas, no, era una redada, todo empieza por una redada a 7 delincuentes, amigos, nada más y nada menos. Y todo esto no se organiza de la noche a la mañana, hay una estructura. Vean lo que ha dicho Trump. And attempting to infiltrate and occupy federal buildings wearing armor and face shields. The best money can buy, somebody's financing it. We're going to find out through Pam Bondi and Department of Justice who it is. They're already on it. Who's financing all this equipment? Very professional. Under the Trump administration, this anarchy will not stand. We will not allow federal agents to be attacked, and we will not allow an American city to be invaded and conquered by a foreign enemy, and that's what they are. A lot of those people were let in here by the Biden administration. They just poured right in. They came from prisons, they came from jails. Pues amigos, ahí tenemos a Donald Trump hablando de que va a abrir una investigación para saber quién está financiando a todos estos grupos marxistas, a estos grupos que están reventando y quemando Los Ángeles. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, don Federico, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estoy muy bien, muchas gracias, Jesús. Saludo al auditorio por tu amable conducto. Don Federico, ¿quién está financiando todo esto? Esto no se organiza de la noche a la mañana, estamos viendo una organización paramilitar perfectamente coordinada. Se habla de, lógicamente, grupos marxistas, leninistas, antifas, grupos relacionados con incluso con los terroristas de Hamas, con las dictaduras, narcodictaduras, incluso, y luego lo veremos, Donald Trump ha acusado a la presidenta Sheinbaum del narcotráfico. Bueno, a ver, el caso de México ha levantado un gran revuelo. El señalamiento de la ministra del Interior, Kristi Noem, enfrente del presidente en la Casa Blanca, donde señaló a la presidenta Sheinbaum como una instigadora de lo que ha sido la violencia, concretamente la que ha ocurrido en Los Ángeles. La presidenta inmediatamente salió a precisar, a aclarar que ella no ha hecho eso. ¿Qué es lo que sí ha hecho el gobierno de México? Y no desde ahora, sino desde hace tiempo, que en mi opinión es una monumental torpeza y además un intervencionismo inaceptable. Lo que ha hecho el presidente López Obrador en su momento fue llamar a los votantes afines a México para que rechazaran aquellos candidatos que no eran, digamos, consecuentes con la postura de López Obrador. Y esto es intervencionismo, es meterse en la elección de un país ajeno, porque lo está diciendo no un líder político, no un líder social, no un periodista, lo está diciendo el presidente de otro país. Y lamentablemente este precedente fue continuado por la señora Sheinbaum, porque cuando en el Congreso se presenta la propuesta de gravar los envíos de dinero que migrantes realizan a sus países de origen, entre otros México, y se habla de un gravamen del 5%,
la presidenta llama a hacer movilizaciones, así lo dijo, movilizaciones, para protestar y cambiar o revertir este cambio. La movilización, la palabra movilización tiene una carga política. Ahora la presidenta Sheinbaum dice que movilización es que vayan legisladores y gestionen y negocien. No, la palabra movilización quiere decir que la gente salga a la calle a protestar. Y bueno, el problema está las condiciones en las cuales se hace una movilización en estos momentos. ¿Por qué? Porque si en esta movilización se tienen provocadores de un lado o de otro, o simplemente aquellos que buscan desestabilizar al gobierno o incluso a los mismos gobiernos locales, no sabemos quién pueda estar detrás de esta violencia. Si un gobierno hace una invitación a que se movilicen, como lo hizo Claudia Sheinbaum, entonces no será difícil que haya un señalamiento del gobierno norteamericano, de la secretaria Kristi Noem, llamando la atención de que la presidenta está instigando la violencia. Pero bueno, es un problema muy, muy serio, muy delicado. Creo que tiene que tomarse con una gran reserva. Y lo peor que le puede suceder a la sociedad norteamericana es que pierda el principio básico de toda democracia, que es la paz social. Bueno, don Federico, vamos a poner precisamente las declaraciones de la secretaria de Estado junto a Donald Trump, donde afirma a las claras que la señora Sheinbaum está detrás de estos desórdenes, de esta revolución, de esta violencia desatada en Los Ángeles. Escuchémoslo. Response to what Mexican President Claudia Sheinbaum said in response. What did she say? She condemned the violence in LA. Oh, I do too. Yeah. Have you been in touch with her at all? Well, you think I don't condemn it? I condemn the violence in LA, ladies and gentlemen, but I also stopped the violence in LA. And by doing what I did, I stopped the violence in LA. And that would have been, I think, maybe I'd ask Christy to speak to that. That would have been an unbelievable tragedy. We would be talking, I don't know, that would even be here right now. It would have been so bad, I'd probably maybe be out there. I don't know, but Christy, could you speak to that? Absolutely. So in 2020, I was a governor of a neighboring state to Tim Walz and watched him let his city burn. And the president and I have talked about this in the past, and he was not going to let that happen to another city and to another community where a bad governor made a bad decision. So Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable, and it's not going to happen in America. Bueno, es una acusación directa, esto es un torpedo directamente a la línea de flotación de la señora Sheinbaum, la cual, bueno, ya hemos visto que ha tenido rifirrafes con Donald Trump, no quiere que les ayude con el tema del narcotráfico, se ha puesto firmes con los aranceles y sobre todo con la frontera sur, y hay que recordar que ya el cártel de Puebla, en su momento, México, Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, estuvieron detrás de las manifestaciones del Black Lives Matter, que fueron determinantes para echar a Donald Trump luego de poder, junto al pucherazo posterior. Y incluso el señor Zapatero, que es el embajador del cártel de Puebla, dijo que corrían aires chavistas en Estados Unidos, y de alguna forma Donald Trump, cuando llega al poder, se da cuenta que tiene una guerra híbrida total, precisamente de este cártel, que está poniendo a los Estados Unidos en una situación muy grave, con una inmigración desatada, sin control, con una delincuencia sin control, que crea los desórdenes sociales que ahora vemos que explotan bajo una excusa peregrina, que es una operación contra 7 delincuentes que iban a detener y luego iban a ser deportados. Señor Berrueto, ¿cómo ve usted esto en estos instantes? Donald Trump habla de una invasión extranjera directamente, de una guerra híbrida que viene desde el extranjero. Bueno, a ver, dentro del gobierno hay distintas voces. Desde luego que Donald Trump tiene la presión de justificar lo que ha sido el llamado a las Fuerzas Armadas
porque no deja de ser una decisión para cualquier democracia sumamente complicada y tiene la necesidad o la presión de justificarlo a partir de argumentar que hay una amenaza mayor a los Estados Unidos. Por otra parte, el embajador norteamericano en México hizo una expresión diferente a la de la ministra del Interior, esta Kristi Noem, haciendo un reconocimiento que la mayoría de los mexicanos son mexicanos, de los que están en Estados Unidos, que trabajan en paz, que contribuyen a la sociedad norteamericana y que en todo caso se tiene que actuar frente a aquellos que generan la inestabilidad o la violencia. Aquí lo que sería muy importante es precisar, identificar y determinar con mucha claridad dónde hay este enemigo, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para lo que es el legítimo derecho de la libertad de asociación o de expresión no quede comprometido precisamente por la acción de personas que tienen una conducta claramente delictiva. Pues don Federico, como siempre, un placer tenerle aquí en América Directo y reciba un gran abrazo. Un gran abrazo, Jesús. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque, atención, esto también hay que decirlo, estos incidentes, además brutales incidentes, le ha venido como anillo al dedo al señor Donald Trump después del lío que montaron él y Elon Musk la semana pasada, porque eso fue de aurora boreal ver a los dos haciendo el ridículo literal con lo que se está jugando el mundo. Pero al parecer Elon Musk pues dice que se arrepiente de algunos de sus mensajes sobre Trump. Hombre, le llamó pederasta directamente. Señor Magán, igual, aquí lógicamente, igual que defendemos al Trump, le decimos que lo que pasó la semana pasada entre él y Elon Musk fue patético. Patético, absolutamente lamentable. Parecía una pelea de los dos más listos en el patio del colegio. O sea, era lamentable, absolutamente lamentable. Daba una sensación, sobre todo... O sea, al margen de que sea lamentable, vuelvo a repetir, que en el contexto en el que vivimos, de situaciones tan delicadas como las que en estos momentos padece el mundo, no se puede permitir el líder de la potencia mundial más importante de Occidente entrar en esos desbarajustes mentales de uno y del otro. Es que es decepcionante. Tiene un compromiso con millones de americanos, con 74 millones de americanos que le han votado y con millones, cientos de millones de ciudadanos del mundo que confían en que él dé la batalla a todo lo que significa la política woke y la política de la dictadura de las minorías que se han impuesto en los últimos años y que termine haciendo el payaso, porque era un auténtico, parecía un programa parecía el circo de Don Pirolo. Exacto. Y además con dos payasos que no tenían gracia. Vamos a continuar. Atención que Donald Trump poco a poco se va saliendo con la suya. Mire, dice, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos permite a Trump mantener sus aranceles. Ojo que Donald Trump, lógicamente, hay determinados, señor señor Magán, determinados jueces federales que son puestos por los demócratas que están haciendo una injerencia brutal en la política de Donald Trump. Si él quiere poner aranceles exteriores, ¿quién es un juez para decir que no? Bueno, pero de todas maneras, ahí en ese sentido, Jesús Ángel, tenemos que preservar, digamos, un poco la autonomía, la independencia entre los distintos poderes del Estado. Aquí estamos permanentemente, nuestro gobierno está permanentemente poniendo en entredicho la libertad de la justicia para encausar a personajes tal, pues allí en Estados Unidos tienen todo el derecho del mundo determinados jueces a poner en tela de juicio la política arancelaria del presidente Trump, que por cierto, como bien has dicho hace un momento, han llegado a un acuerdo de reducción considerable de aranceles con su gran enemigo, entre comillas, que es China. Ha llegado la paz. Exacto. Han llegado a un acuerdo. Y nosotros
nosotros tenemos... Y un acuerdo sí, también de tierras raras. sí, Ojo, que es exactamente. importante. Y nosotros no sé si, no me acuerdo si era el 31 de julio o al 30 de junio cuando teníamos el plazo para terminar de dirimir la diferencia arancelaria entre la Unión Europea y el señor Trump. Yo creo que es imprescindible llegar a acuerdos porque va en contra no solamente de la economía europea, sino de la economía occidental. Pues vamos a continuar, amigos, porque hay buenas noticias y esto es un mensaje también para el señor Sánchez y su corrupción. Cristina Kirchner será detenida tras confirmarse su condena a 6 años de prisión y ser inhabilitada de por vida. Vamos a ver, amigos, un vídeo donde miles y miles de argentinos celebran la sentencia contra esta ladrona, esta marxista que arruinó Argentina, este engendro al servicio del mal, del comunismo, del odio, de la mentira, amigos, y encima que ha robado a manos llenas, porque todo comunista suele ser un ladrón. Vean ustedes cómo los argentinos lo han celebrado. Pues amigos, vamos a continuar porque también los kirchneristas, comunistas, están tratando de entrar en casas de los vecinos de Cristina Kirchner para ocuparlas ilegalmente y acampar. Se meten por las ventanas, los techos y los balcones. Vamos a verlo. Para los que me dicen que no son gorilas, bueno, ahí tienen a la gente. Y tengo allá, que allá se me va a derrumbar un poco más. Yo, mira, bueno. Tomada está la casa, la verdad, bueno. Sí, tirar. Pues señor Magán, increíble, ¿no? Bueno, sí, tiene una inhabilitación perpetua permanente, ya tiene más de 70 años, si no me equivoco, creo que tiene 72, y va a tener el arresto domiciliario, es decir, no le van a meter en prisión porque todos los reos, todos los delincuentes que son mayores de 70 años, por lo visto en la Argentina, tienen la posibilidad de tener su arresto domiciliario. Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque el peronismo tiene mucho de místico, es decir, allí a las puertas de las casas, de la casa en el barrio de Constitución de la señora Kirchner, aparecieron miles de peronistas, muchos de ellos de las juventudes peronistas que estaban totalmente desaparecidas, para mostrar su apoyo a la señora Kirchner. Y quiero recordar algo histórico, es decir, el señor Perón, cuando es derrocado en el año 55, se viene a España a Puerta de Hierro y por aquí pasa todo el mundo. Toda la clase política, sindical y social de aquella época pasa para que le dé las normas que tiene que tal. Ella tiene, afortunadamente, esperemos que sea así, definitivamente tiene el futuro cancelado, por decirlo de alguna manera, por su propia corrupción, evidentemente, y en este caso los jueces han dicho que ha sido así, que ha sido una presidenta por 2 mandatos, que tuvo 2 mandatos y un mandato de vicepresidenta corrupto. Pues amigos, continuamos y nos vamos a Colombia. Desde que está Petro, la violencia se ha desatado, amigos. La violencia está desatada. Fuerte oleada terrorista en Colombia mientras Uribe continúa en estado crítico. Vamos a ver imágenes, amigos, de cómo ha quedado las calles después de un atentado terrorista. Véanlo. Pues 16 atentados terroristas, nada más y nada menos, amigos, ráfagas de fusil, varios pueblos de Cauca y su vecino del Valle. Bueno, directamente esto se ha vuelto a los años 80 directamente en Colombia, desde que ha llegado el terrorista Petro, el narcoterrorista Petro, amigos, Colombia ha vuelto a los años 80, donde el terror corría por las calles de Colombia. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Nayeli Gutiérrez. Buenas noches, Nayeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Nayeli, ¿qué está pasando en Colombia? Que se ha desatado la violencia. No veíamos tanta violencia en Colombia desde la época de Pablo Escobar. Oye, es verdaderamente grave porque estos ataques empiezan en la madrugada
y cada 2 horas aproximadamente fueron intensificando en diferentes zonas, tanto con coches de molotov, obviamente con disparos, o sea, perfectamente orquestados y quitándole la vida por lo menos a 2 personas y varios heridos. Yo creo que sí es un estado verdaderamente impactante lo que está sucediendo en el Cauca, en el Valle del Cauca y en Cali. Y pues hay diferentes versiones de qué es lo que está sucediendo. Una, evidentemente, desestabilizar el proceso de la elección presidencial que se llevará a cabo el otro año, pero que ya estaba en este momento en campañas. El ataque verdaderamente aterrador que sufrió el candidato que iba a la delantera, Uribe, que lo tiene ahorita en terapia intensiva, no se había visto de esa magnitud. Yo recuerdo mucho lo que sucedió en México hace algunos años, en el 94, con el candidato Luis Donaldo Colosio, que de la misma manera, ¿no? Lo balearon en la cabeza, un balazo en la cabeza. Cuando vi la escena me recordó mucho esa situación. Y eso, primero, el privar o intentar privar de la vida a un candidato que iba puntero, desestabiliza. Y el otro tema es que también coincide con el fallecimiento de Majin Buu, que era uno de los narcotraficantes más peligrosos de esa zona, precisamente donde está el Valle del Cauca y Cauca, que hace 3 años, un 13 de junio de hace 3 años falleció. Entonces también se habla de que pudo haber sido esta disidencia de las FARC, alias El Mordisco, quienes pudieron estar detrás de estos ataques y quienes siguen estando detrás de estos ataques. Y otra de las posibles posiciones que tiene este grupo, el que está desestabilizando y está creando estos actos terroristas, es que sepan que quien sea el presidente, el próximo presidente, tendrá que negociar con ellos. Entonces yo creo que sí es un estado de alerta lo que está sucediendo en Colombia. Lamento profundamente la violencia que hay en las campañas. En México también lo hemos vivido, desgraciadamente, y no puede ser que quien se dedica a la vida pública y que pretende un cargo público lleve implícito el riesgo de su vida, como está sucediendo ahorita con Uribe. Yo conmino a que precisamente Petro logre la conciliación con los diferentes grupos, los 9 candidatos, que haya la estabilidad para que se pueda llevar el proceso electoral y por supuesto que no ocurran más este tipo de ataques terroristas. Pues Nayeli Gutiérrez, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, Nayeli. Y es que, mire lo que ha dicho Petro, amigos. Petro. Dice que asegura que la seguridad de Uribe fue extrañamente reducida el día del atentado. No vamos a poner las imágenes, lógicamente, pero eso lo haremos. Uribe, supuestamente un niño de 15 años, un sicario, le arreó un tiro a la cabeza cuando estaba dando un mitin. Y el señor Petro, pues, se preocupaba más por los derechos del niño que le había metido el cerrojazo, el tiro a quemarropa en la cabeza al político, que por el político que habían atentado. Pero así es el comunismo. Siempre se ponen del lado de los verdugos, ¿no? Sí. El niño, que no vamos a emitir las imágenes, pero que la mayor parte de nuestros televidentes probablemente hayan visto en las redes sociales, el chaval tiene una pericia para tomar el arma y dispararle con las 2 manos como si fuera un auténtico profesional. Chaval de entre 14 y 15 años que no saben exactamente lo que... El sicario de 14 o 15 años es terrible, es volver a la Colombia del Pablo Escobar, es volver a la época del asesinato de la madre de este candidato, que tiene 39 años, que tiene 2 hijos y que está todavía en la UBI dependiendo, o sea, con posibilidad de fallecer. Su madre, Diana Turbay, que era una gran periodista colombiana, fue asesinada por la gente del cartel de Pablo Escobar porque la engañaron para hacer una entrevista. Es volver a los años duros, cuando no había sucedido, cuando Colombia se había relajado con los presidentes, con Uribe y con los otros presidentes, que dirigieron este gran país y que desafortunadamente llegó a la elección del señor Petro. Ese mismo día, y por último, ese mismo día que atentan contra Miguel, las fuerzas de la izquierda realizan y no cancelan un concierto en Bogotá. Absolutamente increíble. Increíble, pero así es la izquierda, siempre al lado del crimen y ahora más que nunca al lado del crimen organizado. Porque Petro, amigos, ya sabemos dónde viene, de las narcosguerrillas, del cártel de Puebla y apoyado por los narcodictaduras. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar de una narcodictadura. Y precisamente de Venezuela dice que un informe apunta al narcotráfico como factor estratégico
en el reclamo del régimen de Maduro sobre Esequibo. Todo esto después de publicidad. Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardo 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España. Tu nuevo punto de encuentro en Madrid. Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y nos vamos directamente a Venezuela porque, atención, este informe que apunta al narcotráfico como un factor estratégico en el reclamo del régimen de Maduro sobre Esequibo. Señor Magán, lógicamente Venezuela es una narcodictadura y reclaman esa parte del Esequibo, que es de la Guyana, pero están utilizando el narcotráfico como forma también de desestabilizar esa región para luego apropiarse de ella. Bueno, es sorprendente porque la historia que cuentan los medios de comunicación de la zona es absolutamente alucinante. Están utilizando, eso lo venían utilizando desde hace muchísimo tiempo los narcosubmarinos, pero que están cogiendo cantidades ingentes de toneladas de cocaína con destino, muchas de ellas a España. Es decir, los últimos, bueno, incluso uno de los narcosubmarinos lo cogieron cerca de la costa de España, pero algunos de los que salen de allí vienen para Europa a través de España. Esequibo se ha convertido en una plataforma en donde procedente de Colombia, incluso de México, viene los grandes alijos de droga para ser transportados a Europa. Y evidentemente Maduro, que quiere, yo creo que también Maduro utiliza Esequibo y todo lo que pueda intentar levantar el ánimo nacional de la gente, de los pocos
venezolanos que le apoyan para arraigar, digamos, un poco el sentimiento nacionalista y tal. Es un tema delicado en el que Estados Unidos espero que ponga orden, espero que esté detrás de los intereses de Guyana, y los ingleses también, que estén detrás de los intereses nacionales y que se preserve la incorporación de Esequibo a la dictadura bolivariana. Pues amigos, vamos a continuar y nos vamos a Ecuador, que poco a poco va recuperándose de su recesión. Dice que indicadores muestran que la economía de Ecuador se comienza a recuperar en este 2025 tras la recesión. Tenemos al otro lado de Sky a don Mauro Tejada. Buenas noches, don Mauro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bueno, parece que no nos oyen, recuperen la conexión. Señor Magán. Bueno, Hola, la elección... buenas noches. Ahí está. Parece que le hemos recuperado. Don Mauro, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes desde el otro lado del océano. Pues un fuerte abrazo, como siempre, a nuestros hermanos de Ecuador. Señor Mauro, estamos viendo que poco a poco empieza a haber una cierta recuperación económica en Ecuador tras estos años que el país ha entrado en una recesión bastante grave, ¿no? Sí, efectivamente el 2024 el Ecuador tuvo una recesión, una contracción de su economía en alrededor de 2 puntos porcentuales en su Producto Interno Bruto, y evidentemente eso en la práctica, un poco para que los televidentes nos puedan seguir, sucedía, ¿no es cierto?, que el Producto Interno Bruto, esa riqueza que tiene el país en el año 2024, se situó en los mismos valores que teníamos en el año 2015. Entonces, ese, digamos, impacto recesivo en la economía, por supuesto, se lo sintió no solamente a nivel de producción, a nivel, ¿no es cierto?, de la generación de este Producto Interno Bruto como tal, sino también en el tema del empleo. Así que en 2024, por efectos, ¿no es cierto?, justamente del conflicto armado que está viviendo el Ecuador, por efecto de la crisis energética que tuvimos en el último cuatrimestre del año 2024, incidió de manera directa en este decrecimiento y en esta contracción de la economía ecuatoriana. Sin perjuicio de que, como ustedes lo mencionaban, ahora se ha podido evaluar en este primer semestre, ¿no es cierto?, un cambio de esa recesión, y en atención a eso, pues, algunos indicadores significativos que muestran justamente un cambio en la apreciación de la economía ecuatoriana. En todo este cambio, ¿ha tenido que ver las medidas del presidente Noboa? ¿Ha tomado algún tipo de medidas que ha hecho que la economía pues, haga un giro de 180 grados? ¿O directamente ha sido por la inercia directa de la economía ecuatoriana? Bueno, en economía, como ustedes saben, normalmente cuando hay un ciclo recesivo, automáticamente cuando empieza a haber un cambio, digamos, en el timón, pues evidentemente se va a poder observar un incremento y un crecimiento económico como tal. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces me parece que va por las dos líneas, ¿no es cierto? Digamos, el cometimiento de este procedimiento, del ciclo económico como tal, lo cual configura justamente un crecimiento de la economía, y por otro lado también el tema político-económico, la economía política, cómo se la viene manejando en el Ecuador, el hecho de tener ya certeza y el hecho de tener justamente una previsibilidad, digamos, óptima, eficiente, correcta respecto de las políticas generadas por parte del presidente, también han ayudado, por supuesto, a tener este giro en la economía. El presidente ha aprobado algunas leyes antes de su reelección en mayo del 2025, ¿no es cierto?, relacionadas específicamente con leyes de alivio financiero, donde se establecían remisiones de índole tributario, donde para los pagos que se deben efectuar por créditos en instituciones financieras se pueda generar, ¿no es cierto?, ampliaciones de plazo, es decir, básicamente medidas y acciones enfocadas en el tema de alivio financiero como tal. Sin perjuicio de que ahora, ¿no es cierto?, actualmente, una vez que ya ha sido ratificado el presidente de la República y ha comenzado su segundo mandato el 24 de mayo de 2025, han sido aprobadas dos leyes de manera inmediata, una ley de solidaridad y después, el día de ayer, de hecho, una ley de inteligencia,
¿no es cierto?, que justamente abonan en algunos temas económicos y temas tributarios que tienen justamente como impacto y como finalidad la sostenibilidad y el crecimiento de la economía ecuatoriana. Sin embargo, evidentemente esto en la práctica, como ustedes lo saben y los televidentes por supuesto también, ¿no es cierto?, los temas económicos van a tener efectos, sea positivos o negativos, dependiendo de cuál sea justamente su valoración y evaluación en el mediano y en el largo plazo. Así que mal haríamos todavía en poder definir que esas medidas que ha tomado el presidente de manera inmediata pues han tenido, digamos, una afectación positiva o no en la economía. Lo que sí ha sucedido es que hay certidumbre, ¿no es cierto?, detrás del agente económico, detrás de aquel inversionista, de aquel empresario que está esperando justamente conocer y saber cuál es el rumbo que va a tener un país, pues eso sí ha sucedido, ¿no es cierto? El hecho de la reelección del presidente Daniel Noboa ha incidido, creería yo, de manera significativa y positiva en esos indicadores y en esos índices que evalúan justamente, ¿no es cierto?, la capacidad de inversión que pueda tener un agente económico y en atención a eso, pues, el impacto en la economía nacional. Pues don Mauro Tejada, pues un auténtico placer tenerle aquí en América Directo y reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias por la invitación, pues estamos muy gustosos de poder conversar con ustedes. Es un auténtico placer. Señor Magán, estamos ya fuera de tiempo. Tiene usted 20 segundos para rematar este tema. Solamente decir que la consecución de este primer semestre bueno en Ecuador ha sido la reelección del señor Noboa. Ha sido un acierto de la sociedad ecuatoriana y esperemos que consoliden esa trayectoria. Pues señor Magán, como siempre, un auténtico placer. Y se ha pasado por el programa volando. Sí, como siempre, sí, es tan interesante. Muchas gracias. Y amigos, lógicamente nos despedimos hasta la próxima semana aquí en América Directo.